Bienvenidos al segundo bloque de La Hora Caviar. Bueno, estando aquí en España, ¿cómo no voy a hablar en este segundo bloque? ¿Cómo lo voy a dedicar este segundo bloque a las elecciones que se vienen pronto en España y que han generado preocupación porque se está diciendo que España se está italianizando? Esta es la segunda elección en 7 meses. La segunda elección, mire, hace 7 meses nomás hubo elecciones generales. Es la cuarta en 4 años y todavía no se logra formar un gobierno realmente estable, ¿no? Con una mayoría, una coalición o lo que sea sólida. Entonces se habla de que España está un poco en la ruta de Italia, que de la posguerra, ustedes saben, cambia constantemente de gobierno, hay coaliciones, hay nuevos primeros ministros, etcétera, ¿no? La política italiana es bastante caótica y algo de eso también se ha dado en Bélgica. Esto en España... Lo que pasa es que España es un sistema parlamentario, como ustedes saben, ¿no? Muy distinto al nuestro. Se tiene que sacar 176 escaños sobre los 350 que tiene el Congreso de Diputados para nombrar al nuevo presidente de gobierno, ¿no? Lo que nosotros en otros países llaman primer ministro, nosotros decimos premier, y acá le dicen el presidente de gobierno, ¿no? Es que es el jefe de gobierno, el jefe de Estado aquí es el rey. El rey lo que es un facilitador, no, ni siquiera es un facilitador. Él simplemente convoca, escucha, insta y los partidos le presentan las alianzas o lo que sea. El rey no participa nada, está por encima. Él es simplemente el jefe de Estado, la corona aquí recibe y le dan la fórmula de si es que se logra alguna coalición o lo que sea, o hay mayoría, y el rey, si no se da esto, el rey ordena la disolución de la Cámara, pero es una cosa, como le digo, protocolar, no es que él disuelva, simplemente es que ya no da más el sistema si es que las consultas con el rey no han funcionado y se va a elecciones. Estas consultas ya se dieron en julio, la primera ronda, no se llegó a ningún acuerdo y la última ronda ha sido ahora. En teoría, hasta el 23 de septiembre habría oportunidad de formar una coalición de gobierno, pero ya, ayer definitivamente se descartó, todo el mundo dijo que no. Entonces el 24 el rey disuelve las cámaras y convoca elecciones. Que en realidad la Cámara que pesa aquí es el Congreso de Diputados. El Senado es más decorativo, el Senado no tiene la fuerza política que tiene la Cámara de Diputados. Unas elecciones que van a costar 167 millones de euros y mucho mal humor en España porque la gente dice que está harta de ir a votar a cada rato. Las elecciones, como les dije, el 10 de noviembre. ¿Qué pasó? El PSOE fue el partido más votado con 123 escaños, pero no alcanzaba, pues evidentemente los 176, tenía que unirse con alguien. Entonces la fórmula que se habló en un comienzo era con Podemos, que es la ultraizquierda, y los independentistas. Una fórmula que es anatema para muchos españoles, sobre todo los de derecha, porque dicen cómo es posible que se alíe con los nacionalistas catalanes, que tienen pues, rasgos independentistas, y con los nacionalistas vascos, que, bueno, han participado en varias coaliciones, pero siempre están a lo suyo, ¿no? O sea, una cosa latente de independentismo los vascos, y peor aún con la ultraizquierda. Eso tenía muy preocupado al mundo empresarial, tremendamente preocupado al mundo empresarial. La opción más sensata seguramente hubiera sido una unión con Ciudadanos. Hay 4 partidos grandes acá. Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular que antes dominaba todo el arco de la derecha y que tiene esta escisión que se llama Vox, que es el partido que aquí, bueno, le llaman la ultraderecha. No es un partido ultraderecha clásico, es un partido de derecha dura, digamos. Pero era el ala derecha del PP y Podemos, ¿no? Podemos, que es el partido, Unidas Podemos se llama. En verdad era Unidos Podemos, le cambiaron Unidas Podemos por estos temas de género, todas estas cuestiones que hay hoy en día. Esos son los 4 partidos grandes. Y al otro lado ya tienes el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, tienes Juntos por Cataluña, que es el independentismo de Puigdemont, tienes Esquerda Republicana Catalana, que también es independentista, tienes esos otros partidos, Coalición Canaria en Canarias, que no es independentista,
hay un partido cántabro incluso, hay varios partidos regionales que no son necesariamente independentistas. Entonces, las negociaciones con Ciudadanos, que es un partido de centro entre socialdemócrata y liberal, que su líder es Albert Rivera y la guapa Inés Arrimadas, no quisieron negociar con Pablo Sánchez. Decían que cualquiera menos Pablo Sánchez, el actual Pedro Sánchez, perdón, Pablo es Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, con el actual presidente en funciones de España, ¿no? Llamémosle premier. El actual premier, que no querían pactar con ellos, que eso era lo que quería el sector empresarial y otros, porque juntos hacían 180 escaños. Pero decían, en ambos lados, en el electorado de Ciudadanos hay mucho rechazo hacia el PSOE, en el electorado del PSOE hay mucho rechazo a Ciudadanos, entonces era un poco forzado esto. El PP jamás iba a pactar con el PSOE y tenías solamente a Podemos, pero Podemos pidió demasiado. Cuando recién se dieron las elecciones, Sánchez les ofreció una vicepresidencia de gobierno, o sea, un vicepremier, y le ofreció 3 ministerios. Y Podemos le dijo que no, que los ministerios que le estaban ofreciendo eran muy secundarios, que ellos querían trabajo, querían como locos trabajo, claro, Rogerio siempre le gusta trabajo, y querían 2 ministerios de más peso, y que la vicepresidencia tenía que ir su líder, Pablo Iglesias. No quiso Sánchez, hubo tira y afloja, estuvieron negociando, vino el verano, no se ponían de acuerdo y al final Iglesias ha estado como desesperado tratando de formar la coalición, se arrepintió, le dijo a Sánchez que le aceptaba la vicepresidencia, que no fuera él y los 3 ministerios, y ya Sánchez le dijo que no le interesaba negociar con él, que la confianza estaba rota. ¿Por qué? Porque Sánchez sabe que en las próximas elecciones le va a comer, el PSOE va a crecer. Ahora les voy a mostrar algunos números. El PSOE va a crecer y el PSOE se va a comer aparte Podemos. Entonces no le interesa, ¿no? Y como le digo, ayer salió Iglesias en prime time a decir a Sánchez, perdón, en prime time, el primer ministro, a decir que bueno, que ya nos íbamos a elecciones. Rivera, el líder de Ciudadanos, sacó un conejo del sombrero a 24 horas de cierre de las conversaciones y le dijo a Sánchez que lo apoyaba al PSOE, que fuese primer ministro, con 4 condiciones. Que se rompa esa unión que se ha dado en Navarra entre los independentistas, que son los herederos de ETA de Bildu, con el PSOE para nombrar al presidente autonómico, el presidente regional. Una alianza que a mucha gente le ha parecido horrorosa, porque Bildu es ETA, es lo que era ETA. Y el PSOE ha tenido un pacto tácito con ellos para gobernar en Navarra, que es una comunidad importante. Que no se suba ningún impuesto. Que acuérdense que aquí la tasa máxima es 48 y Sánchez quiere subirla a 52. Qué alto, ¿no? La base la más alta de Europa, impuesto a la renta. Que se aplique el artículo 155, que es la disolución de la Generalitat, si es que los catalanes vuelven a sacar la cabeza. La Generalitat se llama a la comunidad autónoma, es el nombre oficial, que se vuelve a intervenir como ya se intervino el año pasado, pero con más fuerza, y que no se indulte a ningún líder independentista que está preso. Sánchez le dijo que él ya había cumplido con esas condiciones, hubo un tira floja y Rivera le dijo que no quería pactar. Ahora Rivera con esto ha abonado, el líder naranja, el color de los Ciudadanos de naranja, la fama que tiene de veleta, le dicen el veleta, porque dicen que cambia según el aire y que es un hombre que no se puede confiar. Ahora un elemento muy importante en todo esto va a estar el abstencionismo. Acá es al revés que en otros países, aquí mientras menos gente vota más crece la derecha. El electorado de derecha aquí, mucho mejor que el del Perú, por supuesto, es muy consciente y va y vota, es afanoso. La izquierda es más de quedarse en casa. Sin embargo, en la elección pasada, la izquierda fue a votar por el miedo a Vox. Hubo un momento que se habló que Vox iba a sacar 16, 17%, que iba a ser un fenómeno como el resto de Europa, cosa que no sucedió, y mucho votante de izquierda que normalmente se quedaba en su casa fue a votar por el miedo a Vox, porque acá el voto es voluntario, como podría ser en el Perú. Pero esta vez parece que el votante de izquierda está desilusionado, está molesto, tanto el de Podemos como el del PSOE, y no iría a votar. Eso es muy importante, es un elemento que se va a ver, ¿no? Este Pedro Sánchez es un personaje curioso. Pedro Sánchez, después de una debacle electoral que tienen con Rubalcaba, que murió hace no mucho, ¿se acuerdan? Rubalcaba, el líder del PSOE, él toma el poder, toma el control del PSOE
Y en las elecciones del 2005 en diciembre sacó 90 diputados, pero pretendió con 90 diputados gobernar, evidentemente no pudo. Luego hubo unas nuevas elecciones en junio del 2016, sacó menos, 84 diputados, y se opuso tremendamente a la investidura de Rajoy, con el famoso no es no. Y esa era su frase. Cada vez que le decían, bueno, si tú te abstienes, no tienes que votar a favor de él. Si en la segunda ronda, si hay más abstenciones que votos en contra, asume el que está primero. Pero él no quiso, ni siquiera abstenerse. Entonces, al no abstenerse, siguió el tema, defenestró después a Rajoy. ¿Se acuerdan toda esa jugada que hubo que defenestró a Rajoy el año pasado? Una jugada, se unieron con otros partidos y lograron sacar a Rajoy, y gobernó así provisionalmente hasta abril de 2018, que hubo elecciones de nuevo. Para esto hay que recordar que Sánchez renunció un momento a la dirección de su partido y parecía un hombre políticamente muerto, y regresó con muchísima fuerza, ganó las elecciones internas a Susana Díaz, que era la favorita, la padrinada con Felipe González, y volvió a comandar el PSOE. O sea, es un hombre que ha tenido resurrecciones políticas, es un hombre que muchas veces lo han subestimado, pero es más hábil de lo que parece, no es la cara bonita como le dicen aquí, es más hábil, es muy ambicioso, muy narcisista, a mí no me gusta, está muy a la izquierda para mi gusto, pero que el tipo políticamente es listo y fuerte, sí, se ha sabido sobrevivir y ha sabido regresar. Entonces, convocó elecciones en abril. Usted sabe que en abril creció bastante, subió a 123 diputados, pero no le daba. Entonces, de abril acá han estado estas negociaciones y nos vamos pues nuevamente a elecciones, ¿no? Porque no hubo la famosa coalición. Y claro, dicen que no es un buen momento para elecciones porque por un lado se va a dar la sentencia de los independentistas, la sentencia del proceso, como le llaman aquí, se va a dar dentro de poco. Se viene el Brexit, que no se sabe qué va a pasar en Europa, hay mucho miedo en Europa con lo que puede pasar en el Brexit, sobre todo si es un Brexit duro, sin negociaciones. La economía se está frenando, a pesar de ser la economía que más ha crecido en Europa, se está frenando. Crece la economía, pero el desempleo es alto, no crean, no hay mucho empleo, no se genera tanto empleo como debería. Tiene un problema estructural español. Entonces, claro, las últimas encuestas dicen que el PSOE pasaría de 28 a 32%, los Unidos Podemos caerían de 14 a 13%, el Partido Popular crecería de 16 a 20%, de 16 a 14 Ciudadanos caería, y Vox caería de 10 a 7%. Pero hay también un sitio muy bueno, muy interesante, que se llama Electocracia, que junta todas las encuestas. Yo siempre y ahí le estoy pasando, mientras estoy hablando, he estado pasando imágenes de las elecciones, y les voy a pasar también esta imagen. En Electocracia, ese es la última foto a este minuto. 30-5 le da al PSOE, 19-7 al PP, 13-7 a Podemos, a la ultraizquierda. Miren cuánta gente vota por la ultraizquierda, ¿no? Cuánto resentido hay por acá también. 13.5 a Ciudadanos, que pierde, como ven en el gráfico, votos a favor del PP, y Vox 9.2. Es que lo interesante es cómo se va a repartir el voto. El PSOE se va a comer de todas maneras un buen pedazo de Podemos y algo de Ciudadanos. Y el PP va a crecer a costa de Vox y algo de Ciudadanos. Entonces la clave es cuánto va a perder Ciudadanos, cuánto le va a sacar el PSOE y cuánto va a sacar el PP, ¿no? La derecha se ha tratado de unir, dicen que formarían gobiernos si sacasen entre los tres, sumasen más de los 176 escaños que son requeridos. Entonces este es el panorama de lo que está sucediendo en España, y a continuación le dejo un par de videos para que tengan una idea aún más cabal de lo que está pasando aquí, de las próximas elecciones que se va aquí en España, que genera pues inestabilidad, la inversión no se mueve, la gente está un poco harta de las elecciones, siempre se necesita pues un gobierno fuerte para que el país siga adelante. Ahora tiene instituciones muy fuertes y el país camina solo, no es el Perú, no hay Vizcarra y estas cosas. O sea, el país camina solo, y es otro congreso, otro nivel. Y tiene mucho que ver acá Bruselas, ¿no? Al final la Unión Europea es como una garantía de que estos países no se hacen barbaridades. Acuérdese cómo ganó la ultraizquierda el gobierno en Grecia, y al toque los enderezaron bien y han hecho un gobierno bastante ortodoxo, muy marcado sobre todo por los alemanes, que son los que roncan acá.
y que seguramente esa fuerza de los alemanes, que el euro viene a ser lo que era el marco alemán antiguo, en buena cuenta, ha provocado también que los ingleses no quieran estar un poco bajo la égida silenciosa de los alemanes, que son el corazón de Europa. Les dejo un par de videos, me despido aquí de La Hora Caviar con Carlitos. Tras la decisión del rey de no proponer ningún candidato a la investidura, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el país se ve abocado a la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Unas declaraciones que han suscitado multitud de reacciones en el Congreso. La crónica de un fracaso anunciado, es lo que quería. Pedro Sánchez ha dicho que lo ha intentado por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente, si miente es un irresponsable. Y desde luego si vamos a elecciones no es porque no haya tiempo de evitarlas, sina porque Sánchez quiere ir a elecciones. Si pienso en el señor Sánchez, me sale una palabra, irresponsable. Abre las puertas a una hipotética victoria de la derecha y es un riesgo enorme que se corre en este momento. Otro fracaso de la política incomprensible, a mi modo de ver. Además, Pablo Iglesias ha expresado a través de su cuenta de Twitter que Sánchez comete un error histórico al abocar al país a nuevas elecciones, destacando la necesidad de que haya un presidente que entienda el multipartidismo. Su voto o decidirá si corresponde hacer. Usted lleva queriendo ir a elecciones desde el principio, pero ha jugado con los españoles durante los últimos 5 meses. Por eso no ha buscado ningún acuerdo con ningún partido de esta Cámara y ha tratado a la oposición con su habitual soberbia. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura y, sobre todo, para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande. Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. La vuelta a las urnas no contenta a una parte importante de la población española. La repetición de los comicios tras los últimos del pasado mes de mayo para muchos significa la muestra de la inoperancia de una clase política que no ha conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo en 4 meses. Bueno, pues me parece impresentable por la incapacidad que tienen los políticos que tenemos actualmente de no ponerse de acuerdo. Van solamente a mirar sus... Vamos a ver, no miran por España, nada más que por sentarse en el sillón correspondiente. No estoy de acuerdo, creo que ha habido suficientemente tiempo para ponerse de acuerdo, pero le vuelvo a repetir que la incapacidad que tienen los políticos que tenemos actualmente, que no nos lo merecemos los españoles, es el motivo de que estemos en esta situación. Porque España no hay trabajo, hay mucha incertidumbre económica en el entorno y no lo veo normal. No lo sé si iré a votar, porque la verdad que estoy bastante decepcionada en líneas generales. Pues opino que se va a ver el hartazgo de la ciudadanía, que va a disminuir la gente que va a ir a votar y que va a ser un gasto que no va a tener mucho sentido. ¿Crees que van a cambiar los resultados? No, vamos, va a aumentar la gente que no vota, pero los resultados van a quedar prácticamente igual. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran llegado a un acuerdo de algún tipo, que se hubiera facilitado un gobierno, ya que si no tenemos al país paralizado y es repetir una situación que se está, digamos, llevamos varios gobiernos así y al final se está haciendo un poco perpetua, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tienen que hacer los españoles entonces para que cambie esto? No lo sé, la verdad es que imagino que o lanzar un mensaje a sus partidos de que faciliten un gobierno o no sé, no sabría decirte exactamente. Lo que sí que sería lógico es que se pusieran de acuerdo los políticos como nos ponemos de acuerdo el resto de personas. Pues me parece una vergüenza. Me parece que los políticos son infantiles e irresponsables y que la sociedad española no se merece esto.
Bueno, al final era un poco lo que esperaba. Se estaba viendo ya durante el verano que no se ponían de acuerdo y al final pues vamos a tener que volver a votar y yo creo que el futuro va a ser el bipartidismo de nuevo en las elecciones. Al final nos vamos a ir a un extremo o a otro y a ver si ya por fin sacamos mayoría suficiente como para que el gobierno se pueda formar. Pese a que el último CIS daba una clara mayoría a Pedro Sánchez, es posible que aumente la abstención y que la situación sea similar a la actual.